Bueno, un gusto acá de compartir una charla reflexiva con las dos sociólogas que participaron del equipo intersectorial de diseño participativo del barrio intercultural, Silvia Kłaniowski y Cecilia Panuti. Dos grandes trabajadoras que fueron fundamentales en poder brindar un enfoque integral y comprender aspectos sociales dentro del barrio. Buenos días, buenas tardes, para los que están en lista. Bueno, para mí fue fundamental el diseño participativo. Creo que sin el diseño participativo hubiese sido otro proyecto, no un proyecto generado por las bases y siempre tan continuamente testeado, digamos, ¿no? Continuamente una propuesta, una organización del trabajo, una apuesta, un monitoreo permanente y una evaluación continua y constante. Y en función de esa evaluación, una nueva vuelta a cada pasito que se iba dando. Me parece que fundamental todos los roles. Por un lado, sí, el equipo técnico, pero también en esta construcción colectiva, todos los aportes, vecinos, vecinas, aquellos vecinos y vecinas que también desarrollaron un rol de coordinadores. Ese rol de coordinadores, no sé si en algún momento lo contás, pero chiquitito, las decisiones se tomaban en asambleas, básicamente. Entonces, todas las familias involucradas en el proceso participaban de esas asambleas. Primero había un momento general de asamblea donde se contaban las notificaciones, las cuestiones urgentes y eso, y después se trabajaba también en distintos grupos en talleres. Estos talleres estaban coordinados por una persona, en general de Vecinos Sin Techo, que eran parte de este proceso, porque tenía toda una cocina previa antes de llegar a la asamblea y al taller. Y esa cocina tenía que ver con que uno de los técnicos presentaba en este grupo de coordinadores lo que iba a mostrar en el taller. Teníamos una instancia con vecinos y vecinas previa a esto, donde se discutía, se ponía a prueba, veíamos si se entendía o no se entendía, si había cosas que estaban dudosas o difíciles de entender muchas veces, muy técnicas. Entonces, en esos espacios de reuniones previas a los talleres y a las asambleas, se iba definiendo vecinos, vecinas, coordinadores, equipos técnicos, el diseño de las casas en sí mismas, cómo había cosas que no habían sido puestas en valor. Por ejemplo, una señora que planteaba, ¿y dónde voy a tender la ropa? Si acá siempre llueve. Entonces, bueno, pensar en un lugarcito para tender la ropa cerca del calefactor o la fuente de calor, y bueno, desde lo técnico, el arquitecto o la arquitecta le da su visión. Pero estas cuestiones que desde la necesidad de lo cotidiano y de lo concreto, son fundamentales, porque después llegas a tu casa y no tenés dónde tender la ropa. Llueve mucho en San Martín. Fuimos viendo cómo crecimos, cada una y cada uno de nosotros. Desde lo profesional, es cierto, a mí también me costó correrme desde ese rol profesional, por un lado, y ser una más de ese equipo, ¿no? No lleva tu firma el proyecto, sos un granito de arena más, y está buenísimo que así sea también. Por esto, porque incluye como todas estas miradas. Y también un proceso personal de construcción, de repensarnos con otros, con otras. Creo que eso es lo difícil también, ¿no? Que, bueno, es un nuevo desafío, ¿no? Es una práctica a la cual quizás no estamos tan acostumbradas, pero muy valiosa y muy
enriquecedora para todos, para todas. Me parece que fue fundamental este proceso así participativo, esta construcción colectiva que, bueno, se vio en los hechos, se ve en las casas hoy día. Y también esto de que las casas, si bien son o fueron una necesidad, fueron como, yo siempre decía, entre comillas, la excusa para favorecer lo productivo, lo social, las perspectivas de género. Vimos cómo muchas compañeras se fueron armando, se fueron empoderando, no se animaban a hablar en un primer momento y te decían, yo opino igual que mi marido, y después vos la veías decir lo que ellas pensaban, cómo lo decían, defender su postura y sus ideas. Fue riquísimo, gracias. Así. Una cosa que me interesa también conocer, porque es muy interesante tu visión, porque obviamente los procesos de diseño participativo tienen esa cualidad de hacer, empezar a formar, ¿no?, este equipo intersectorial, y todos vamos aprendiendo y nos vamos consolidando. Y quizás al inicio hubieron algunas divisiones. Yo notaba como el equipo decía, no, las sociales, y el equipo de los técnicos o los profesionales dividiendo lo tradicional, ¿no?, de las ciencias blandas y las ciencias duras, y que es un problema que permanentemente aparece justamente en estos programas integrales de hábitat, que bien nombraste, Cecilia, en esta posibilidad que te da de esta visión integral, ¿no? Pero también se da en esta cuestión donde aparentemente los varones de las ciencias duras, y qué sé yo, dirigen los programas. Y las sociales como que le tiene que solucionar los problemas que ellos mismos producen al ir a imponer cosas, digamos. Entonces, me interesaría ver ustedes cómo lo vivieron por ser mujeres y también ser dentro de la línea blanda, de las ciencias blandas. Bueno, ¿cómo lo vivieron? Si este proceso les permitió de alguna manera ir tendiendo algún puente en estas dos profesiones, y qué pasó cuando desarrollaban finalmente los talleres, que creo que ahí las llamaban bastante. Sí, yo creo que, digamos, todo este proceso primero generó una serie ininterrumpida de rupturas en distintos niveles, ¿no? Como sociólogas sabemos perfectamente que las relaciones de poder nos atraviesan de infinitas maneras, ¿no? Y que esas relaciones de poder y relaciones de dominación no quedan suspendidas por ingresar en un proceso participativo, no queda suspendido, se tiene que retrabajar, y en ese sentido me parece que acá sí hubo una transformación. Hubo una transformación, no podría sostener lo que es una transformación estructural o sustantiva o que se va a sostener muchísimo en el tiempo, pero sí que generó ruido, digamos, generó cambios, generó rupturas. Y eso, que las relaciones de género nos afectan a todos, a todas y a todes. Vos nos preguntabas en relación al vínculo con el resto de los profesionales, hombres de las ciencias duras, que también tenían una mirada de inferiorización sobre nosotras, las sociales, éramos un poco las que acompañábamos, pero no las que supuestamente decidíamos. Eso siempre está presente, es muy difícil. Es una lucha constante, porque tiene que ver si en nuestra sociedad, digamos, incluso en nuestros círculos a veces más íntimos, eso no ha cambiado, poder pretender, digamos, imaginar que en una situación así eso no va a aparecer, sería algo, no sé, parte de una ilusión, ¿no?
vivimos en una sociedad atravesada por relaciones, decíamos, de poder, de dominación, de sometimientos, de exclusiones, y en relación hacia las mujeres ni hablar, ¿no? Entonces, esto también acontecía en los espacios y también la peleábamos, también la luchamos como la luchamos en el día a día, como la luchamos donde trabajamos, la luchamos en la calle, porque digamos, tenemos que hablar de lo que acontece, digamos, en nuestras sociedades heterosis patriarcales y machistas. Estuvo presente, pero también lo positivo, digamos, del espacio, de este diseño participativo, es que estábamos en un marco en el cual esto se trabajaba. Esto se trabajaba no solo en términos de discursos, porque discutimos bastante con algunos compañeros realmente, sino que, digamos, yo pienso que el diseño participativo rompe tiene la posibilidad de este diseño de romper con determinadas lógicas que son las lógicas de la dominación, que se sostienen hace tiempo, y que rompe con la lógica de la verticalidad, claro, porque, digamos, lo que propone justamente es un trabajo horizontal. No hay otra posibilidad que no sea así. Entonces, a todo el mundo ya es el marco, es como el marco de un cuadro. Bueno, el marco es este, y el marco hace que tengamos que, por lo menos funcionar, mientras dure este proceso, de determinada manera. Yo creo que después también de todo esto, algo no siguió todo igual a lo que aconteció durante el diseño participativo, pero algo quedó, y eso es lo importante. Algo quedó porque lo que traemos en nuestras mochilas, por decir, esas estructuras que portamos desde que nacemos y que nos vamos formando, las tenemos, pero así como esto es algo que ha irrumpido en la vida colectiva de la organización, y algo ha quedado, algo ha sembrado, y ha posibilitado fundamentalmente o dispuesto otro tipo de relaciones y de construcción. Incluso, fíjense que aún dentro de las ciencias duras, o sea, yo era arquitecta, pero al ser la arquitecta con A y ser la participativa, en la primera reunión que tuvimos, separados obviamente, porque ellos pedían su reunión en el horario que ellos podían, con las ciencias duras, los varones, la primera reacción fue de lucha, de una discusión fuerte y de una subestimación de estos procesos participativos, porque obviamente esto de la horizontalidad y de tener que desestructurarse, como decía también Ceci, de uno mismo ir perdiendo su dominio de algo que yo sé, lo positivista, tecnocrático y patriarcal que domina nuestros conocimientos académicos, se les quitaba. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué era esto del diseño participativo? Me dijeron, si yo ya sé lo que tengo que diseñarle a la gente y no hay mucha opción. Y le digo, bueno, ya vamos a ir viendo que hay cosas, pero bueno, fue bastante duro también, aún estando dentro de las ciencias duras. Pero claro, venía a proponer algo que ablandaba las ciencias duras y que ponía en un plano de horizontalidad, ¿no? Y ahí también aparece otro elemento que me parece que es importante considerarlo, que es que esa misma tensión existió con los coordinadores, ¿no? O sea que también, un poco lo que contaba Ceci, bueno, había miedo a hablar. Recuerdo que en algún momento ya habíamos avanzado bastante en el diseño y teníamos que exponer, iba a venir una diputada para poder ver los avances y hubo que preparar bastante a las coordinadoras para que quisieran hablar en ese momento, ¿no? Y después esas mismas coordinadoras formaron parte de un ente político, el Instituto de Vivienda y Hábitat. Hoy se paran, hoy hablan, son sujetos políticos reconocidos en la sociedad, y creo que algo quedó de eso, por supuesto, que no transforma estructuralmente, pero
algunos elementos creo que se fueron dando, ¿no? Y esta cuestión de cuando nos reuníamos en estos espacios que teníamos de trabajo interdisciplinario, que ellos vinieron a cebarnos mate, que era una indicación también, para que ellos intervinieran en el mismo proceso que nosotros lo hacíamos, o esto otro que después íbamos y les consultábamos, empezó a darle fuerza a su voz, y creo que en algo se transformó. ¿Ustedes cómo lo observaron desde su clara visión, desde la sociología? Yo lo que vi es que esa fuerza que se fue ganando y que sobre todo las mujeres, sobre todo las coordinadoras, porque se les dio la posibilidad se les dio un micrófono, se les habilitó la palabra. Son estos lugares que muchas veces a los codazos nos vamos abriendo en lo profesional, en lo cotidiano, en el día a día, en todo eso también. Y estas mismas mujeres coordinadoras en su momento, poder pensarse como al frente de la organización, disputando un lugar de poder también. No se logró, pero buenísimo poder pensarlo de esa manera, que ellas lo pudieran pensar así, que a ellas se les ocurriera, que tuvieran ganas de hacerlo. Las pone evidentemente en otro lugar, nos pone en otro lugar. Y creo también que esto es transversal, porque pasó en el equipo técnico, pasa, ¿no? En los equipos técnicos, pasa en la organización de Vecinos Sin Techo, pasa en el grupo de coordinadores y coordinadoras. La mirada de género nos cuesta mucho construirla, sobre todo porque nuestra historia es fundamentalmente patriarcal. Entonces, hasta como mujeres nos cuesta romperlo muchas veces. Recuerdo que ante determinados planteos, las mismas mujeres tenían una visión como muy machista del tema también. Entonces es difícil correrse. Justamente hace poco, recién estábamos charlando acá con una amiga sobre una idea, más que una frase, de una feminista boliviana que se llama María Galindo, que dice que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, ¿no? Y yo creo que quizás esa es el talón de Aquiles de esto. Viéndolo no solamente lo que ocurrió en el proceso participativo, sino ahora también, pensemos que esa organización se llama Vecinos Sin Techo, y la mayoría son vecinas, ¿sí? Ya, digamos, de por sí, no nombrarnos a nosotras, a las mujeres, a la mayoría de las mujeres que participan, digamos, del proceso, no me parece algo menor, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe. Y se ha discutido mucho esto del nombre, ¿no? Vecinos Sin Techo. Y a partir de ahí también, ver que hubo disputas, pero son los hombres quienes, desde el inicio de la organización, son quienes la lideran, ¿sí? La conducción ha sido siempre, en la organización que se llama Vecinos Sin Techo, ha sido liderada por hombres, ¿sí? Hay cuestiones que son claras, eso no significa que no ha habido luchas, que no disputas, de sentido, de las prácticas, pero es fuerte. A veces cuando hablamos de patriarcado o incluso de machismo, parece que es algo, bueno, lo podemos tratar en algunos talleres. No, eso lo tenemos en nuestros cuerpos. Como reflexión, a mí me parece que nos vamos transformando y que este tipo de procesos participativos nos invitan, nos acompañan a este tipo de transformaciones para quienes queremos vivir en un mundo más digno, más libre, más igualitario, intercultural en un sentido profundo del término, ¿no? Esta interculturalidad crítica que lo primero que hace es impugnar las relaciones de poder, ¿no? No de aceptarnos y de que esa aceptación del otro, de la otra, del otro, implique la aceptación de su posicionamiento subordinado o diferente al mío, ¿no? Entonces, es pretender vivir en una sociedad otra. A mí me parece que estos son los proyectos
por los que vale la pena, digamos, apostar, porque son los proyectos que contribuyen a este tipo de cambio. Excelente el aporte que han realizado, porque han puesto justo el acento en la cuestión social, en lo integral, en lo de género, en cómo este tipo de trabajos incide y transforma y subvierte de alguna manera ese orden y genera oportunidades para transformaciones, ¿no? Y una de las cosas que observaba es que dos de estas coordinadoras finalmente terminaron un rol importante institucional en el Instituto de Vivienda y Hábitat, y creo que allá terminaron de afirmar, ¿no?, su rol político-social, y también cuestionan esta cuestión que claramente observas en este predominio patriarcal, colonialista, que aunque sea un barrio intercultural y se busque una interculturalidad crítica y que subvierta el orden establecido, en las dos, en la comunidad mapuche curruinca y en la de vecinos sin techo, predomina, ¿no?, un dominio patriarcal. ¿Cómo? Masculino. Sí. Un dominio masculino. Sí, sí, sí. La dominación masculina es un libro que escribió hace bastante tiempo Pierre Bourdieu, un sociólogo francés. Sí. Sí, la dominación masculina. Es muy difícil, Mariana, es muy difícil. Pero sin por embargo, eso. a ver, siempre cuando yo hago muchas evaluaciones, ¿no?, de programas de este tipo, y lo que yo veo que más que el dominio esté simplemente sostenido por su propia fuerza, es que también la mujer le delega esto, porque muchas veces uno entrevista a un presidente de una cooperativa, ¿no?, o de una organización, y se da cuenta que es una figura que está puesta porque no conoce en profundidad el proceso. Y entonces siempre va acompañado con una secretaria del presidente, que es la que en verdad sabe, pero detalles muy sutiles, muy importantes de todo este proceso. Tiene una comprensión de este proceso de producción y gestión social del hábitat, que nosotros le llamamos, y con una comprensión sensible de distintos aspectos que no la tienen nunca el varón presidente. Entonces, existe esto como que le suelen llamar para las empresarias el techo de cristal, y en este caso yo diría el techo, no sé, que hay también una limitación de la mujer coordinadora de los grupos de base para ejercer y animarse a decir, soy la que conoce, la que domina, ¿no? Y por entrevistas que he podido tener, están cuestionando, están empezando a cuestionar eso. Me dijeron, bueno, nosotros tomábamos como natural agarrar un cuaderno y entrar a escribir lo que estaba ocurriendo, a sistematizar, a aportar, ¿no? Mientras el otro tomaba el poder, ¿no? Esta cuestión. Pero lo que sí puedo ver es que estas coordinadoras han empezado a percibirlo, aunque sea este aspecto. Y esto se repite en casi todas las organizaciones, e incluso organizaciones a nivel regional, latinoamericano, persiste en los sindicatos, en las cooperativas, esta visión donde el varón es el que ejerce este poder, incluso lo académico. Convengamos que también se da, salvo que no haya plata. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo igual, o sea, lo veo igual que como lo estás planteando, pero creo que hay un campo de posibilidades de lucha diferente en este momento histórico, ¿no? Que trasciende todas las organizaciones que puedan existir en el mundo. La verdad que lo que está pasando, como ha pasado en otros momentos en relación a otras luchas, la lucha de las mujeres en el mundo, o en gran parte del mundo, hace que empiece a cambiar la mirada sobre la cuestión, incluso más allá, digo, de las organizaciones.
Igual, digamos, como toda lucha, hay dominación y hay resistencia. Y no solo resistencia, sino que hay otra vuelta de lógica por parte de las mujeres, pero también están los hombres que tratan de resistir y de conservar esos lugares de poder de todas maneras. De hecho, dentro de la organización ha habido mujeres que han disputado el lugar de la conducción y han perdido, pero también del otro lado se ha luchado mucho para ganarlo, no fue tan fácil, ¿no? Entonces también empiezan estas luchas de poder, que son muy interesantes por otro lado, porque estamos en un momento de transformación total en relación al tema de los géneros, de nuestras identidades, no sé, explotó todo, digamos, esto que se tenía, siempre hablábamos de la lucha de clases, de la lucha de clases, de la lucha de clases, incluso de la lucha decolonial, y la cuestión de género quedaba sometida también a una variable más, entre otras variables, como la de las generaciones, bueno, otras variables. Sin embargo, estamos viendo que no es así, esto no es así. No es así, es más, bueno, yo acabo de citar a una feminista que dice, si no pensamos en despatriarcalizar las sociedades, no podemos pensar en la decolonialidad, no podemos descolonizar las instituciones, porque ¿cómo sería? ¿Cuál sería nuestro lugar? Bueno, pienso que estamos tomando una conciencia hermosa, poderosa, revolucionaria a las mujeres, y eso se traduce en todos nuestros ámbitos, en nuestras vidas, en nuestras camas, en todos nuestros espacios. Creo que se están constituyendo otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres. Y los otros géneros también, porque salgamos del binarismo de hombres y mujeres. Cuando en el barrio hicimos los talleres de género y salieron otros géneros, y me acuerdo de ese taller porque quedé muy asombrada. Realmente esto de romper estructuras es en serio, que hay que romper estructuras porque no sé, hablamos de interculturalidad y hablamos de crear una comunidad de cambio y de otras cosas, pero en la práctica se hace nada. Nos atenemos mucho a lo que conocemos y somos muy conservadores. Bueno, uno de los aspectos que siempre destaco de los procesos de diseño participativo es que se producen lo que yo llamo interaprendizajes, que uno tiene que ir blandito, tiene que ir abierto, porque siempre vas a aprender y siempre vas a imbuirte del espíritu que se va generando en estos talleres permanentes, en estos procesos que son de reflexión desde las prácticas, desde los pensamientos diversos, desde estos diálogos de saberes, ¿no? Donde en la horizontalidad es donde más se aprende, donde más se generan elementos que van subvirtiendo ese orden patriarcal, ese orden positivista, tecnocrático, que nos atraviesa porque hemos sido creados y criados dentro de esa lógica y que nos vamos transformando día a día, ¿no? O sea, y coincido con vos en este movimiento, digamos, feminista que en el mundo y en Argentina es muy fuerte, donde fíjense que no hay un liderazgo, sino que hay esta ola feminista, esta cuestión horizontal, esta cuestión que retroalimenta, ¿no? Claro, muy bien. Marea verde. Claro, claro. Así que, bueno, en ese aspecto me parece que los procesos de diseño participativo acompañan y podrían dar, digamos, en estos procesos un instrumento más, ¿no? Que acompañe esta fuerza que va surgiendo. No colisiona, sino que acompaña, fortalece quizás, ¿no? Y bueno, como última pregunta me interesaría saber, ustedes como sociólogas, ¿qué les parecería poder participar de un diplomado, si recomendarían a sus alumnos, a la gente que conforma, en diseño participativo sustentable? Porque no es de una sola profesión, no es del arquitecto. Ustedes experimentaron y pudieron aportar y pudieron hacer muchísimos aportes. Entonces, desde su mirada, ¿qué le dirían a alguien que es sociólogo?
Bueno, yo, que no lo duden en prenderse en un proceso de este tipo participativo, porque realmente es muy valioso. Tenés que como que deconstruir, empezar a deconstruirte y deconstruir un montón de otros saberes, conocimientos, que uno los da por sentados y los da como válidos, y muchas veces se ponen en jaque, ¿no? En cuestionamiento de, de poder hacer con otros, con otras, de poder pensarnos, de poder evaluarnos continuamente. Para mí fue un proceso de, así como que motorizó un montón de otros aspectos, más allá también incluso de lo profesional, ¿no? Eh, como esta comunidad de cambio a la que se quería llegar, y me parece que son como aportes que son fundamentales. No se hubiese podido, estoy convencida que no se hubiese podido hacer de otra manera a esta altura, porque después, en lo cotidiano, hay que transitar. Entonces, si vos transitas lo que vos mismo, vos misma pensaste como parte de un colectivo, está fantástico. Ahora, si eso viene impuesto desde afuera, desde arriba o desde otros lugares, a la hora de sostenerlo, se hace muy difícil. Yo cortito recomendaría hacerlo, porque nos tenemos que formar, quería decir, nos tenemos que formar en este tipo de pensamientos, de lógicas de construcción diferentes. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que formarnos con, digamos, desde otros lugares cognitivos, epistemológicos, políticos. Por eso digo, hay que hacerlo, lo tenemos que hacer y tomarlo en serio, porque no es cuestión, bueno, yo quiero cambiar las cosas, entonces, bueno, hacemos una cosita así. No, nos tenemos que formar en esto, tomarlo seriamente, no positivamente, desde el positivismo, sino seriamente, formarnos, aprender otras teorías, ¿sí? Otras lógicas de pensamientos. No, aprender pensamientos otros incluso, incorporar conocimientos otros, para poder intervenir, ¿sí? Venir en el estar entre otras relaciones, apostando desde otros lugares para otros mundos, algo así, digamos. Pero la formación me parece de vital importancia. Excelente, la verdad es que en este diálogo he aprendido también y espero que todos los que participan de este diplomado también puedan tener en cuenta el aporte importante, la mirada que ustedes han brindado a esto, porque, bueno, lamentablemente en arquitectura nos forman muy desde la mirada positivista, tecnocrática, incluso resaltando los maestros, personajes, cuando el diseño participativo es todo lo contrario, es una construcción colectiva y esta mirada social, integral, evolutiva, no de grandes desarrollos que se puedan mostrar como objetos, sino que son procesuales, se logra de esta manera y la mirada de ustedes ha sido sumamente rica. Muchísimas gracias por su aporte. A vos, Mariana. Gracias a vos. Gracias a vos. Un beso, un abrazo gigante. Un beso.